¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis. Catalejo es una coproducción de Canal 44 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Catalejo, como usted sabe, es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con la perspectiva y el análisis de especialistas y académicos del CUCH. En la emisión de hoy abordaremos un tema que es de suma importancia en los momentos actuales que se viven en el país. ¿Necesita México una nueva reforma electoral? De este tema hablaremos en los siguientes minutos y para ello está con nosotros la doctora Mónica Montaño Reyes, profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y también el doctor Andrea Busoletti, también profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, iniciamos y en un breve contexto, a lo largo de 45 años el país ha tenido, no sé si para bien o para mal, eso nos lo dirán ustedes, 8 reformas en materia político-electoral. Sin embargo, la que se está por debatirse en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, es muy importante porque sería la primera iniciativa de reforma que se va a analizar y discutir. Es una iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República. Y también lo trascendente de esto es que contempla algunos temas que son espinosos, por ejemplo, la posible desaparición del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, también en los últimos 25 años, las reformas que han entrado en operación, en funciones, no han sido para una elección presidencial. Estas reformas han entrado cuando inicia un sexenio y entran en vigor en las elecciones intermedias de cada sexenio. Esto ha ocurrido en los últimos 25 años, de ahí la trascendencia de esta iniciativa de reforma. Y bueno, en materia electoral, ¿qué contempla, según dice el texto de la iniciativa? Garantizar elecciones limpias y libres, la aplicación plena de la democracia para que la ciudadanía elija a sus representantes y se procure la participación de todas y todos los mexicanos para que dejemos atrás, así dice el texto de la iniciativa, de una vez y para siempre la historia de fraudes. Ese es el propósito de esta iniciativa de reforma que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Doctora Mónica Montaño, su opinión sobre esta iniciativa, así en términos generales, para luego entrar con temas concretos y puntuales. Sí, en términos generales es que, como se menciona, es la primera reforma electoral que surge desde el poder. Normalmente se han hecho reformas electorales de la oposición, de los grupos ciudadanos o de los partidos que perdieron, que sufrieron inequidades, ¿no? Entonces estamos hablando de un cambio de quién promueve y sobre todo ese discurso, ¿no? Que es un discurso quizás descalificador, donde sí se eliminaría al INE tal cual por un instituto de elecciones y consultas. Se le agrega ese nombre, se reducen magistrados, se reducen funcionarios. Y bueno, aparte de eso, hay otros temas muy interesantes que, como dices, iremos abordando, pero que también implica que desaparezcan los institutos electorales locales en los estados, los tribunales también, todos los jueces que revisan las denuncias, las quejas, se concentrarían solo a nivel nacional, todo lo local desaparecería. Y también esta reforma incluye algunos temas muy interesantes de la manera en que se eligen a los diputados, el número de regidores, porque incluso es una reforma que va hacia lo local y era algo que no se había visto. Entonces, sí es muy trascendente platicarla, comentarla y sobre todo ver qué puntos sí es necesario revisar, pero qué puntos sí están muy exagerados para hacerse justo un año antes de una elección presidencial. Por supuesto. Doctor Andrea Busoletti, también en términos generales, su opinión y percepción sobre esta iniciativa de reforma. Lo interesante de la reforma que se está planteando es que parece en ciertos aspectos, en algunas de las intervenciones, lo que se mencionaba, por ejemplo, en relación al Instituto Nacional Electoral y a sus organismos electorales locales, los OPLES. También con la modificación de la fórmula electoral y con una mayor intervención de la dimensión federal sobre lo subnacional, en muchos aspectos proyecta una especie de contrarreforma, es decir, algunas de las novedades que en las 8 reformas que tú comentabas bien anteriormente fueron introducidas para ampliar las garantías de la ciudadanía, que permitieron un avance democrático y que de todas formas no fueron exentos de errores, fallas y críticas, porque no se trata tampoco de negar que en ese proceso de avance
de las últimas 3 décadas, hubo momentos críticos y controversiales. El punto es, en muchos temas parece haber, insisto, una especie de retroceso en términos de garantías que se habían ido acumulando a lo largo de esas décadas. Eso ha sido la principal, esencial crítica que se ha movido hacia esa reforma. También es cierto que más allá de lo que plantea sobre los organismos electorales, sobre la fórmula para determinar los resultados, sobre los mecanismos de financiación a partidos políticos y otros puntos, que como dices veremos en detalle después, pero es interesante que la reforma indica toda una serie de áreas críticas, una especie de, no digo de diagnóstico, pero de actores que están objeto de cuestionamientos por parte de la ciudadanía, y la reforma plantea intervenir sobre algunas malas prácticas que se han ido manteniendo a lo largo de los últimos años, cosa que pone evidentemente el debate en un término, es decir, más allá de lo que se decida, si esta reforma, la actual que está en discusión, se apruebe o menos, es evidente que hay todavía una necesidad, pensando un poco la pregunta inicial, de intervenir sobre algunas áreas que todavía son débiles en las instituciones político-electorales de México. Menciona, doctora Andrea Bussoletti, que las anteriores 8 reformas lo que han hecho es ampliar, garantizar la participación ciudadana o estas garantías de democracia que requieren los ciudadanos en materia electoral. Esto ha sido así en las últimas 8 reformas. Esta sería la 9ª en caso de aprobarse. Esta, a su juicio, en vez de ampliar las garantías democráticas para los ciudadanos, ¿sería un retroceso si se aprobara tal como está, doctora? Pues podemos hablar de retroceso en varios términos. Yo creo que el principal es el retroceso en la pluralidad, porque lo que considera esta reforma, y siempre el discurso de ahorrar en el sueldo de los demás es muy, es muy popular, ¿no? Entonces, ¿por qué se quiere reducir el número de diputados locales, que es un punto, el número de regidores, el número de los políticos en funciones? Bueno, con un criterio de ahorro de dinero, es lo que ellos promulgan, porque también dicen 24,000 millones de pesos. Sí, ¿no? La iniciativa no tiene mucho de exposición de motivos, pero lo que tiene, la mayoría está basado en un discurso de ahorro. Así como en su momento las anteriores reformas se justificaron igual para reducir, para poner al mismo tiempo las elecciones, ¿no? Que se hicieron elecciones concurrentes y bueno, en fin. El punto es que uno de estos retrocesos yo creo que radica en que serían menos diputados, menos regidores, lo que limitaría el número de partidos representados, por ejemplo. Y otro tema de que también va hacia atrás esta apertura o expansión de derechos tiene que ver con el financiamiento a los partidos, porque es cierto que se gasta mucho en los partidos, es un tema que también pudiéramos revisar, recientemente aquí se aprobó. Sin embargo, recordemos que en el 77, cuando se les da el reconocimiento a los partidos como instituciones y el respectivo presupuesto, pues era para promover la participación, para que hubiera más facilidades de que los ciudadanos pudieran promover grupos que luego se convirtieran en partidos. Al momento en que se reduce ese financiamiento, quien sale beneficiado es el partido en el poder, porque tienes funcionarios que tienen sueldos del gobierno y que te pueden ayudar a las campañas, ¿no? En cambio, los partidos pequeños, los partidos que no tienen esas facilidades de estar en gobierno, pues tendrían más dificultades para poder competir, que es lo que hizo que México viviera un país de partido hegemónico por tantos años, ¿no? Por la incapacidad de los partidos pequeños por competir contra el PRI en ese momento, que pues estaba en el gobierno y tenía recursos para hacer campaña. Esto solo para hablar de 2 aspectos importantes de cómo se reducen las posibilidades de pluralidad política con esta reforma. Sí, incluso esta iniciativa pues que contempla
cambios a la legislación en 18 artículos constitucionales y 7 transitorios. Dicen que se pretende ahorrar 24,000 millones de pesos, y en el tema de financiamiento a partidos políticos, pues señalan que ahora se les quitaría el financiamiento público a los partidos, y cada instituto político lo que haría sería financiarse a través de cuotas de sus propios militantes. Sin embargo, esto ha sido severamente cuestionado porque dicen, esto abre la puerta al financiamiento ilegal. Podría ser, ¿no, doctor Andrea Bussoletti? Y entendamos, el financiamiento público existe como una garantía para equilibrar lo que viene de la financiación privada, porque si queremos ser ingenuos, uno podría decir, si no ingresa el financiamiento privado ilegal. En realidad, nosotros sabemos que también en presencia de un financiamiento público hay otros canales de financiación, ¿no?, que existen de todas formas. Sin embargo, el financiamiento público es un mecanismo que permite un control de los ingresos y también posible rendición de cuenta de los partidos sobre cómo hacen uso del dinero que reciben. Mientras un mecanismo de financiamiento privado reduciría ese tipo de control, de vigilancia sobre los partidos políticos. Además, eso daría más poder a los grupos de interés, a los lobbies, es decir, no necesariamente grupos ilegales y delictivos, sino también grupos que perciben sus intereses particulares y económicos. Eso es muy evidente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, donde el mecanismo de financiamiento es integralmente privado y no hay financiamiento público a los partidos. Pero lo voy a interrumpir, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUSH. Seguiremos con este tema del financiamiento y luego abordaremos puntualmente cada uno de los temas importantes de esta iniciativa de reforma en materia electoral. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. ¿Necesita México una nueva reforma electoral? Es el tema en la emisión de hoy. Doctor Andrea Bussoletti, se quedó en el tema del financiamiento a partidos. Sí, brevemente para terminar lo que estaba exponiendo. El financiamiento privado da más poder a los lobbies, los grupos de presión, grupos privilegiados con muchos recursos y que pueden condicionar la vida de los partidos y la actuación de los gobernantes y representantes, a desventaja de la ciudadanía en general que, contando con menos recursos y menos contactos y capacidad de influir, pues se verían más débiles ante grandes corporativos y grandes intereses. Por supuesto. Bueno, entramos básicamente en los temas concretos. Cambios en el INE. Señala esta iniciativa que se crearía el Instituto Nacional de Elecciones sin consultas. Sería el único órgano electoral encargado de organizar las elecciones en los estados y a nivel federal, mantener independencia garantizando los principios rectores de la función electoral. Esto dice la iniciativa. La elección de consejeros de este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas estaría integrado por 7 consejeros y no por 11 como actualmente es el INE. La Cámara de Diputados y Senadores, la Suprema Corte y el titular del Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, propondrían una lista de perfiles de la que se elegirán los consejeros a través del voto popular. El mismo procedimiento aplicaría para la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta? Sí, bueno, primero quería compartir con ustedes el hecho de que hay una tendencia desde hace varios años por centralizar las elecciones. Así brevemente, yo solo quisiera que recordáramos que, así como mencionaba el doctor Bussoletti, las primeras reformas buscaban ampliar los derechos. Cuando nace el IFE, en los 90, digamos, porque empezó desde finales de los 80, pues el mismo nombre decía la naturaleza, ¿no? Instituto Federal Electoral. Eso hizo que se crearan todos los institutos locales en los estados, que se creara legislación en cada estado, y todo eso parecía funcionar muy bien. Las élites locales de cada estado se fortalecieron, los institutos locales lograron las primeras alternancias. O sea, recordemos que los ejecutivos, primero contrarios al PRI, ganaron en los estados antes que en la República, ¿no? Pero ¿qué sucedió en el 2006? Creo que ahí hay un punto de quiebre donde han escrito varios autores, incluido Antonio Crespo, que ha escrito mucho de eso,
donde se mostró cómo en aquel momento, donde Andrés Manuel también era un actor y que se habló del voto por voto, casilla por casilla, se dieron cuenta en el IFE que había pues una gran cantidad de legislaciones locales que se contradecían entre sí, porque había una legislación en cada estado, la legislación federal, que se contradecía también, ¿no? Entonces, desde entonces se empezaron a hacer reformas, la de 2007 de la propaganda, pero la del 2014 de cambiar el nombre al INE. Y creo que esto que tú mencionas continúa esa línea de querer centralizar todas las elecciones, de por eso se quiere eliminar a los tribunales locales, porque ya sería una legislación que se contradice. Y pues, ¿qué te puedo decir de esta manera de elegirlos, no? Pues hablaríamos de que todo lo que implica voto o lo que implica poner a voto popular los puestos de este tipo, pues implicaría que hay fuerzas políticas detrás. Y eso creo que es el gran problema, porque ya dejarían de ser perfiles ciudadanos, porque aunque nos quieran hacer creer que no, sí realmente son perfiles ciudadanos. Hay muchos consejeros tienen perfiles de activistas que han hecho toda su carrera fuera de los partidos, y ahora con esta reforma pues lo que se buscaría es que dentro de los partidos pues se busque a quién mandar ahí, a que esté vigilando cómo se hace las elecciones. Entonces, para mí también es un retroceso, porque si se está criticando que hay fraudes, eso se dice sin pruebas tan contundentes, pues esto imagínate cómo sería, ¿no? Meter personas de partidos a ser ellos mismos los organizadores de las elecciones, y si son del partido en el gobierno, pues peor, porque entonces estaríamos hablando de que serían perfiles, para empezar, no especializados, porque ahorita en el INE y en los institutos electorales hay una carrera, un servicio civil de carrera. Todos los que entran saben derecho electoral, son abogados, están especializados, y aquí estamos hablando de que serían perfiles no especializados y electos y promovidos por partidos. Bueno, doctora, tal vez serían incapaces, pero serían honestos, ¿no? Bueno, ese es el problema, que ojalá fuera así, pero no hay una evidencia empírica que nos diga todavía. No, es que lo que me parece aquí que sí se representa un retroceso es que sean palomeados los que podrían integrar este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas por la Cámara de Diputados, senador de la Suprema Corte y sobre todo el beneplácito presidencial. Esto sí me parece un retroceso gravísimo, doctor. Sí. Pues tú decías, por lo menos son honestos. La organización de un proceso electoral y requiere todo algo más que honestidad, ¿no? Requiere honestidad, o sea, negarlo sería una equivocación, pero también requiere competencias, requiere conocimientos, requiere habilidades, una formación, como decía la doctora Montaño. Con la sola honestidad es muy difícil dar forma a un proceso electoral efectivamente transparente, que funcione y que responda a las demandas de la ciudadanía. Y siempre sobre el tema, yo creo que también una cosa que es importante considerar es el hecho, en función de lo que decías del palomeo presidencial y de la nueva modalidad de la definición de los consejeros electorales, que no debemos olvidar que la naturaleza de la institución electoral es la de un árbitro, de alguien que no debería intervenir en pro de algunas de las partes, independientemente de las opiniones más favorables o menos que tengamos hacia un partido candidato. Y eso es el problema. Si en el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta y si en las autoridades electorales el jugador se convierte en el árbitro, aunque el texto de la reforma habla de elecciones que no tengan fraudes, que sean más respetuosos de la voluntad de la ciudadanía, pero la duda queda, es decir, es difícil que el jugador sea también buen árbitro y no haga los intereses de su propia parte política. Sí, porque aparte no únicamente está contemplando aquí que así sea la designación de los consejeros electorales, también quienes integrarían en la sala superior del tribunal. Exacto. Es decir, que también quieren un tribunal a modo, un instituto de consultas y elecciones a modo y un tribunal electoral a modo también, ¿no? Sí, sobre todo porque estamos en un contexto donde Morena es un partido mayoritario, que ahorita tiene pues el Ejecutivo, el Legislativo, y eso le permite que como partido puedan aprobar a los perfiles. Y parece que esto va a seguir, porque también se nos ha preguntado, bueno, pero ¿por qué tiene tanta popularidad el presidente? Bueno, pues realmente porque venimos de un
una historia política reciente donde los partidos tradicionales también han defraudado a la ciudadanía y todavía no hay opciones alternas a estas propuestas, ¿no? Entonces lo que tenemos es una ciudadanía que confía en el actual presidente, en el partido, pero que corremos el riesgo de que se vuelva a repetir la historia, ¿no? De un partido tan poderoso, tan lleno de consenso, como lo fue el PRI en su momento. O sea, el PRI también sobrevivió, aparte de la manera en que se hacían las campañas, pero también mucha gente lo apoyaba, ¿no? Hasta que se dice que, así como en Guadalajara tuvimos las explosiones que marcaron un antes y después en la percepción del gobierno, también fue el terremoto del 85, ¿no? Y que por eso en el 88, pues el antecesor del PRD también pudo, pues ahí se habla de que hubo también un fraude, pero que tenía la ventaja, ¿no? Sobre el PRI, que ya se estaba debilitando. Entonces, mientras no generemos institutos o leyes que sean lo más alejadas de los partidos posibles, siempre se corre el riesgo de que el partido más popular, pues luego llega a querer controlar todo otra vez, y ese es el problema. Y ahora que habla, doctora, de las elecciones del 88, de famoso caída del sistema, y estoy acordándome de un personaje que no me imagino que, por ejemplo, en una propuesta para integrar el Instituto Nacional Electoral esté ahí, en el número 1 de la lista, Immanuel Bartlett, ¿no? Pues sí. Podría ser. Eso ya sería un Podría gran chiste. ser. Ojalá sí, que... un chiste que esperemos no se haga real. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. ¿Necesita México una nueva reforma electoral? Es el tema de la emisión de hoy de Catalejo. Y bueno, la iniciativa presidencial en materia electoral contempla la desaparición de los organismos públicos locales en materia electoral. Los tribunales electorales locales también, dicen, para abaratar el costo de los órganos electorales. El argumento es que año con año crece el dinero público que se destina a la operación del sistema político mexicano. Por ejemplo, en 1999 se asignó un presupuesto de 13.400 millones de pesos. En 2018 el presupuesto fue de 68.300, es decir, un crecimiento de 409% en menos de 20 años. Esto es la justificación para desaparecer los organismos o los institutos estatales electorales. Doctor Andrea Bussoletti, iniciamos con usted. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Sería conveniente? Pues es importante tomar en consideración que, lo decía antes la doctora Montaño, el llamado a la austeridad republicana, como seguimos escuchando, es el principal argumento. Es decir, no se toca en el detalle la cuestión de cómo los OPLE han funcionado a lo largo de las últimas décadas. Y es, como antes mencionaba, la reforma evidencia unos actores que son cuestionables por su conducta a lo largo del tiempo. Nada más que hablar de los OPLE significa hablar de una pluralidad de institutos electorales que, por ejemplo, la referencia al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco es un instituto que a lo largo de los años ha implementado políticas virtuosas, que han sido ejemplo, buenas prácticas, que hasta fueron replicadas a nivel nacional y a nivel de otras entidades. El punto es que la reforma, así como está diseñada, pone en el mismo costal institutos electorales que han tenido un buen desempeño a lo largo de los años, de las décadas, con otros institutos electorales, y eso sí es una realidad a lo largo del país, que son mucho menos desarrollados, donde el ejercicio de la función electoral es más discrecional, es más cuestionable, es menos austera también. Y el punto es, el tipo de intervención que plantea la reforma no está diseñado para mejorar las prácticas de la función electoral a nivel subnacional. Está diseñada con un corte de tajo aplicado de manera indiscriminada, tanto a quienes han actuado virtuosamente en los últimos años como a quienes efectivamente no han dado un buen servicio a la ciudadanía. Y ese tipo de operaciones tan parejas terminan normalmente con el efecto de
hacer desaparecer las buenas prácticas que antes había, donde se realizaban, y no estimula una mejora en aquellos entornos, en aquellos estados donde no se realizaba de manera virtuosa, con prácticas, por ejemplo, en su momento el voto electrónico, que es otro de los temas que la reforma menciona, la vigilancia sobre los partidos políticos, los lineamientos y aplicación de paridad de género, cómo han sido aplicados también en lo subnacional. La reforma simplemente dice, cuesta mucho y vamos a recortar, sin entrar en el detalle, insisto, de ver las diferencias que hubo entre esos institutos a lo largo del país y a lo largo de los años. Sí, muy bien. Doctora. Sí, yo solo agregaría que también los institutos electorales han significado un desarrollo de la educación cívica a nivel subnacional, siempre de manera focalizada, ¿no? Cada instituto electoral viene de un contexto, cada instituto electoral conoce a su estado, a su ciudadanía, y todo lo que actualmente realizan los institutos electorales en sus estados no lo puede realizar el INE, no lo hace, ¿no? Por ejemplo, los concursos de ensayo que realiza para jóvenes, todos los debates que organiza cuando hay elecciones, el promover el voto. Yo he participado igual con el IEPC para ir a las escuelas, a promover el voto con los jóvenes. Todas estas son actividades que el IEPC, en el caso de Jalisco, realiza, y también varios institutos electorales en el país también apoyan mucho las publicaciones sobre temas electorales, hay revistas, ¿no? Entonces yo creo que hay Aquí tienen la de folios, ¿no? Del Instituto Electoral. Aquí en el Instituto Electoral está la de folios, en el Estado de México apuntes electorales, en Baja California también hay un concurso de ensayo, es decir, todos los institutos electorales también, aparte de organizar elecciones, llevan a cabo pues todo un ejercicio de educación cívica que el INE no puede pues asegurar por la gran cantidad de población, por los diferentes objetivos que tiene, ¿no? El INE tiene unos objetivos que, si bien ya desde la reforma del 2014 el INE también interviene en nombrar los consejeros de los institutos locales, o sea, ya el centralismo ya está, de alguna manera ya existe, pero también sigue haciendo funciones. La presidenta del IEPC es un ejemplo, ¿no?, de eso. Sí, hay varios ejemplos, como ya se mencionó, de buenas prácticas, también de lo que han aportado los institutos locales al nivel nacional, que luego el INE, cuando ve que funcionan, los aplica, y el público puede ver en la página del INE, hay varias publicaciones de buenas prácticas de los soples. Es una publicación que está ahí en línea donde se muestra qué es lo que cada IEPC o lo que equivalente de los estados está haciendo y ha contribuido, ¿no? Entonces sí, digamos que eso no se menciona en la reforma. ¿Quién va a hacer esas actividades? ¿Quién va a seguir apoyando estas acciones de cultura cívica? No se menciona, ¿no? Solo se habla de cortar, de centralizar las elecciones. Y también la pregunta está en que todo ese dinero que se ahorra, pues se le va a agregar al futuro INEC, porque también tendría que usar ese gasto para llegar a todos los municipios y todos los distritos, porque es algo que hacen los institutos locales. Claro, y es que el argumento, precisamente, como ya mencionaba el doctor Andrea Bussoletti, es la austeridad republicana. Así es el argumento, y el objetivo es ahorrar, y también se ha criticado mucho el tema de es que los consejeros electorales ganan demasiado, ¿no? Tienen sueldos excesivos. Bueno, si ese es el problema, pues vámonos reduciendo el sueldo a todos los funcionarios electorales en el próximo Instituto Nacional Electoral. Si es que no desaparece, lo desaparecen, que se les reduzca al 50% o menos incluso, pero no desaparecer un organismo que ha demostrado que es muy eficaz en la organización de procesos electorales, y que los fraudes electorales como tal ya no existen, y una muestra de ello es que quien está en la presidencia de la República pues está por eso, precisamente por la buena actuación que tuvo un Instituto Nacional Electoral, ¿no? Si ese es el argumento, pues hay que quitar el sueldo excesivo a los funcionarios electorales. Creo que esa sería una solución. Otro tema, no estén de acuerdo ustedes. Sí, o sea, el punto es correcto. Si es una cuestión de sueldo de funcionarios, es posible intervenir sobre la nómina de los funcionarios sin tener que poner en discusión toda la organización. Sí, y de un organismo eficaz como es el INE hasta el momento. Sí, ¿no? O por ejemplo, se ha discutido mucho que no funcionen de manera permanente, sino solo cuando hay elecciones, tanto los tribunales como los institutos locales, ¿no?
Pero yo hoy reflexionaba sobre eso, ¿no? Los congresos, tanto el federal como los locales, también solo tienen 2 periodos de sesiones al año. El resto solo sesionan en sesiones extraordinarias. Pero los diputados no se dicen, oigan, no hay que pagarnos mientras no estamos en periodo ordinario de sesiones, ¿no? Pero al INE y al IEPC y a los tribunales, ese es el argumento, ¿no? Entonces dices, hay contradicciones. Pues si ese es el argumento, que no se les pague a los diputados tampoco cuando no estén en sesiones, ¿no? Sí, periodos ordinarios de sesión. Y muchos de ellos ni siquiera van, también ni asisten, ¿no? Entonces, así es. Bueno, permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos. Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. ¿Necesita México una nueva reforma electoral? Es el tema en la emisión de hoy. Y bueno, se ha mencionado, algunos han señalado que no es así como se menciona, eliminación de plurinominales. La propuesta incluye, dicen, ahorita nos van a aclarar nuestros especialistas, la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores que obtienen curul por la vía de representación proporcional. Y también el cambio en el modelo para elegir legisladores. Se proponen modificaciones para la forma en que se eligen a los legisladores. Actualmente se elige una diputación por cada 252,000 habitantes. La propuesta es que se elija un representante por cada 420,000 habitantes. En el caso de senadores, se pasaría de elegir a un senador por cada 984,375 habitantes a 1,312,500 habitantes. ¿Cómo ven esta propuesta, doctora Andrea Bussoletti? Bueno, una cosa es importante decirla, es decir, es una leyenda que no responde a realidad de la desaparición de los diputados plurinominales. Al contrario, cómo está planteada la reforma presenta una Cámara de Diputados integralmente de plurinominales. Puro plurinominal. Puro diputado y diputada electo por mecanismo de representación proporcional. Entonces, claro, cambiarían las circunscripciones, hay otros elementos más de detalle. Ahora, los plurinominales se eligen en 5 circunscripciones, sí, que dan lugar cada una a 40 diputados y diputadas electos. Son muy grandes y por lo tanto hay esa percepción de que hay un desconocimiento, de que la gente no los elige, que ha sido una de las grandes motivaciones de cuestionamiento. Pero el nuevo mecanismo elimina más bien el principio de mayoría relativa, es decir, el hecho de que haya diputados, diputadas electos por distrito. Más bien se aplica integralmente un mecanismo de representación proporcional. En el caso del Senado, efectivamente desaparece, y eso, por ejemplo, es uno de los elementos que es más rescatable en positivo, la figura de los senadores plurinominales nacionales, es decir, de la única lista nacional que asignaba 32 senadores. ¿Eso por qué? Porque en el diseño institucional mexicano, el Senado es una cámara que debería, luego si lo hace bien o no es otro discurso, pero debería representar en manera paritaria a todas las entidades, sin contar cuántos habitantes tienen. Porque para considerar cuántos habitantes tienen, está la Cámara. En el caso del Senado, mismo número de senador para el estado más grande y poblado como para el más pequeño. Y con los 32 senadores plurinominales nacionales que son definidos por las secretarías de partidos a nivel nacional, ese equilibrio entre estados y el hecho de que no hay una elección directa, percepción otra vez por parte de la ciudadanía, ha sido sumamente cuestionado y con esa reforma efectivamente ese aspecto se eliminaría, es decir, también para tratar de encontrar puntos positivos y rescatables del planteamiento de la reforma. El otro aspecto que tú mencionas, es decir, la representatividad. La realidad es que los mexicanos es una contradicción, no solo en México, a lo largo del mundo. La ciudadanía se siente poco representada, eso es algo global, por sus legisladores. Pero esa reforma hace que probablemente se sienta aún menos representada. Es decir, si el ciudadano no se siente representado allá donde hay, como bien decías, un diputado cada 200,000 tantos habitantes, si el mismo diputado o diputada tiene que representar
casi el doble de la población, con mucha probabilidad será aún menos representativo, se verá aún más como alguien distante, lejano de las demandas que vienen de la población. Sí, doctora. Sí, porque además, para que el público nos entienda qué es representación proporcional, es no votar tanto por una persona en específico, que ustedes cuando hay elecciones de diputados, pues está su distrito. Todos estamos en un distrito y ahí compiten en esta última elección 9 diputados locales, o diputados y diputadas locales por ganar. Y el que obtiene más votos, pues gana, ¿no? Y ese representa el distrito. Eso desaparecería ese distrito y serían solo votaciones por porcentajes, por partidos. Si en todo Jalisco Morena gana un 40% de votación, tendría 4. Si Movimiento Ciudadano tuviera un 30%, tendría 3. Y así, por cada partido, y así esa es representación proporcional, es el porcentaje que obtiene cada partido. Entonces, actualmente nuestro sistema es mixto. Hay unos que entran por voto directo, por distrito, y otros que entran de esa manera, por porcentajes. La reforma que propone Andrés Manuel, el presidente, es totalmente representación proporcional por estado. Entonces, si ya el saber quién es la persona que está ahí, su nombre, y que tú vayas a votar por él, no te sientes representado, imagínense pues no saber ni fijarnos en quién es, solo en el partido, que tiene otras implicaciones, porque eso es también algo que viene de Bélgica. En Europa por mucho tiempo funcionado sistemas totalmente de representación proporcional que luego se han cambiado a mayoritario, ¿no? O sea, son sistemas en el mundo que, como dice el doctor Puzzoletti, pues hay mucha evidencia empírica de cuándo funcionan y cuándo no, pero que pues nos llevaría a otro tipo de situaciones que sí es necesario valorar y preguntarnos para saber si eso va a mejorar la representación. Ahora, en el tema de los integrantes de los congresos locales, también aquí se habla de una reducción. A nivel estatal se plantea un criterio poblacional para la definición del número de diputados. No podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas, y por cada 500,000 habitantes adicionales podrá incrementarse un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputadas y diputados. Se lee en la iniciativa. ¿Esto está bien, doctor Andrea Puzzoletti? Pues una vez más es el mismo argumento, es decir, la reducción del número de representantes no garantiza que hagan mejor su trabajo. Es decir, es comprobado, lo vemos diario, el hecho de que sean muchos nos llevan a cuestionar, antes lo comentaba la doctora Montaño, de cuándo trabajan, cuánto trabajan, qué tanto atienden sus compromisos laborales y legislativos. Reducir el número probablemente no garantiza una mejor eficiencia de los congresos locales, al contrario, probablemente los va a saturar más y hacer más lento el proceso legislativo en las entidades. El hecho que haya un criterio de representación en función de la población, ¿qué ventaja tiene? Tiene la idea de dar unos criterios, unos lineamientos para homologar que es un poco esa característica de esa reforma. Busca centralizar y establecer como criterios uniformes a lo largo de todo el país, pero con el riesgo entre esa necesidad de centralizar o deseo de centralizar y esa voluntad de ser más austeros, de no considerar, de no crear incentivos reales para que los congresos funcionen. Por lo tanto, en cuanto al rendimiento, producción legislativa, esos aspectos no son abordados y probablemente, insisto, pensando que la misma cantidad de trabajo legislativo pasa de ser atendida por congresos integrados por la mitad de personas, probablemente es de esperarse el efecto opuesto, es decir, que sean aún menos eficientes, a pesar de que ya nos quejamos mucho de lo que son actualmente. Y en el tema de los cabildos todavía es mucho más complicado aún, porque se estaría hablando de cabildos pues muy acotados, muy reducidos, que quizás no podrían cumplir con las funciones precisamente que tienen con los ciudadanos, doctora Mónica Montaño. Sí, porque ahí las cantidades son todavía más extremas. Exacto. De menos de 100,000 habitantes habría un regidor nada más. Y si vemos a Jalisco, pues creo que son
más de 100 municipios, los que tienen menos de 100,000 habitantes y que tendrían un regidor. Entonces, sí es cierto. A mí lo que me parece bien y quisiera resaltar es que la reforma nos pone a debatir de temas que realmente son importantes, ¿no? ¿Para qué sirven los regidores? ¿Qué tanto hacen los regidores? ¿Se necesitan tantos? Pero, por ejemplo, había unas buenas propuestas de Nayarit, donde los regidores estaban repartidos por colonias. Entonces, cada regidor atendía a ciertas colonias y eso hacía un vínculo directo con los regidores. En el caso de Jalisco, no tenemos ese mecanismo. Los regidores son alguien muy, muy alejado de los ciudadanos. Son más bien parte del equipo del alcalde, del presidente municipal. Sí, de hecho, en la planilla los pone el candidato, ¿no? No los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, creo que sí son temas que tendríamos que revisar, pero lo más importante creo que es esa necesidad que menciona el doctor de descentralización, porque actualmente cada estado decide cuántos regidores tiene y cuántos diputados locales tiene. Por ejemplo, Ciudad de México y Jalisco tienen más o menos la misma población, más o menos 8 millones en promedio, pero en Ciudad de México hay 66 diputados locales y en Jalisco 38. Entonces, lo que busca esta reforma es homogeneizar más o menos las cantidades, pero ahí el problema está en ya meterse con la soberanía de cada estado. Claro. Muy bien, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 del CUSH. Ya regresamos. Continuamos en la parte final de Catalejo y bueno, básicamente quisiera preguntarles a ustedes, ya nos quedan 9 minutos en este programa. Voto electrónico, ¿cuál es su percepción sobre esto? ¿Sería favorable? Desde mi punto de vista sería bien que se establezca el voto electrónico, pero siempre y cuando haya las empresas que lo operen, sean totalmente imparciales y que no sean empresas de las que se ha estado hablando recientemente, que serían afines al actual gobierno federal. Voto electrónico y sus conclusiones sobre si necesita México una reforma electoral. Ya hablaron ustedes de que el objetivo es centralizar, pero me parece que más que centralizar y con el pretexto de ahorrar, lo que se busca es un control pleno desde el gobierno de todos los procesos electorales en el país. Sus conclusiones, doctora Mónica Montaño. Sí, pues se dice que donde está el poder, donde los políticos ven el poder, ahí empiezan a querer hacer reformas, ¿no? Entonces yo creo que últimamente el INE, los tribunales electorales han tenido mucha incidencia en la política mexicana, ¿no? Con todas las quejas, denuncias, demandas, resoluciones, sanciones a los partidos y por eso ya ha sido un tema para tener el control de todo el aparato. Y bueno, en el caso del voto electrónico, como ya se mencionó antes, en el caso de Jalisco siempre ha sido un ejemplo de buena práctica. Jalisco ha prestado su urna electrónica a varios estados, también al INE. Entonces, digamos que ha sido un aporte de nuestro OPLE y que si bien la reforma que presenta el presidente le dedica muy pocos párrafos, sí lo menciona también en el sentido del ahorro, porque actualmente nuestro voto lo hacemos en un papel moneda, en un papel de billete, o sea, con toda la seguridad que tiene un billete, es la misma seguridad que tiene nuestra boleta por la desconfianza que hay en las elecciones. Entonces, se ve sobre todo por un ahorro, porque ese papel cuesta mucho dinero, pero ha sido lo que ha hecho que los mexicanos confiemos. Entonces, como tú bien mencionas, si el voto electrónico es aceptado por la gente, si van a creer que el sistema está diseñado de una manera pues que nos garantice certidumbre, como ya ha aprobado Jalisco en algunos municipios, pues sí me parece también una buena idea, también por el ahorro del papel, pero que sin duda va a estar condicionado a que haya una buena vigilancia de quién controla el software y que no vayamos a tener caídas del sistema todavía peores, porque no vamos a tener los papelitos o el voto por voto, casilla por casilla, que luego podamos comparar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estaría bien, antes de hacerlo ley, pues hacer más pruebas para ver en qué contexto sí se puede seguir aplicando y resolver errores para que ya se vuelva una realidad.
Entonces, bueno, eso es en cuanto al voto electrónico, y en cuanto a las conclusiones, pues solo eso, que lo bueno de la reforma es que nos ha puesto a reflexionar sobre todos los elementos de representación, a ver cuáles son los problemas y los errores. Se han hecho muchas mesas también a nivel del Congreso de la Unión, en las universidades, pero que sin duda el texto tal como está, pues no, ojalá no pase, porque hay muchas cosas que hay que cambiar, y ojalá que haya la apertura para adecuarla a las mejores. Es que el riesgo de que pase, o sea, está cada vez más latente, sobre todo porque ya se rompió el bloque de contención que estaba formado en el Estado de la República. Ahorita con la aprobación de establecer la Guardia Nacional hasta el 2028, rompió la alianza que se había establecido entre PRI, PAN, PRD. Este bloque de contención ya no existe, y muchos dicen, pues si ya se rompió, lo más probable es que pase esta reforma, lo cual, desde mi punto de vista, sería un retroceso gravísimo para la democracia en este país. Doctor Andrea Bussoleti. Pues evidentemente lo que acabas de comentar en tema de seguridad nacional ha modificado los equilibrios políticos. Por lo tanto, lo que antes parecía improbable porque la mayoría morenista de sus aliados no alcanzaba los números necesarios para una reforma constitucional, ahora el escenario es distinto y va a depender mucho de cómo se llevará a cabo el Partido Revolucionario Institucional, que tanto el voto que dio en la coyuntura de seguridad es algo que puede repetir en otras ocasiones y en otras temáticas como la electoral. Y en general sobre el tema de cierre, el voto electrónico, el balance de esa reforma, coincido con la idea que el voto electrónico es si bien implementado, si hecho con garantías, si hecho por servidores que son de credibilidad a los ojos de la ciudadanía, representa un recurso para ahorrar y una oportunidad también más para el ejercicio del derecho de voto, lo que lo hace una oportunidad que valdría la pena no desperdiciar. Pero una cosa es el ideal y una cosa son los cómo. Y los cómo, el diablo dicen que está en los detalles y habrá que ver cómo se realizará. El otro punto, la reforma efectivamente, y es cierto, nos puso a reflexionar, nos hizo evidente cómo hay muchos temas perfectibles en materia electoral, aunque se hayan dado 8 reformas previamente. O sea, el tema puede ser objeto de mejoras. Probablemente la reforma, como está plantada actualmente, presenta más sombras que luces. Es decir, hay todos los temas que hemos estado debatiendo dan un poco ese balance de muchos temas que se han definido más por un criterio de buscar el consenso que de dar una respuesta estructural a los problemas electorales del país. Sin embargo, coincido con el punto que comenta la doctora Montaño, puede ser un punto de partida para modificaciones que sean más duraderas, más estables y que mejoren la vida política en el país. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco a los dos. Doctora Mónica Montaño Reyes, profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Le agradezco, doctora, su asistencia. Muchas gracias. Por la invitación. Y doctor Andrea Bussoleti, también profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos del CUSH. Muchas gracias. Y bueno, desde mi punto de vista, que no cuenta, lo que cuenta lo de ustedes, pues yo creo que México no necesita una reforma electoral. Lo que necesita es seguir fortaleciendo el Instituto Nacional Electoral, quitarle los privilegios que quizá puedan tener los dirigentes de este organismo y avanzar en ese sentido. Ese es mi punto de vista. Bien, llegamos al final de Catalejo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.